La primera vez que Ricardo Vela escuchó la palabra hijo, dirigida a él por una voz quebrada, estaba de pie en un pasillo de hospital con el traje empapado por la llovizna que había traído consigo. Un anciano, con la piel como papel y los ojos muy negros, buscó su mano en la penumbra. Entonces se oyó un tintineo suave en el suelo. Un llavero con una medallita de San José había caído y rodó hasta sus zapatos. Ricardo se inclinó para recogerlo y al tocar el metal tibio, sintió el corazón apretarse como si alguien, desde muy lejos, lo llamara por su nombre de niño, uno que nadie usaba desde el orfanato. La enfermera pidió silencio. El anciano repitió apenas un susurro: «Mi hijo». La palabra quedó suspendida, brillante y dolorosa, como la medalla en la palma de Ricardo. Aquella noche todavía no había llegado. Aún faltaban días, quizás semanas. Ahora, bajo el sol de la tarde en el barrio de Doctores, Ricardo caminaba con paso rápido, rodeado de fotógrafos, cortando la cinta de una torre de apartamentos que llevaba su apellido en letras de acero. Sonreía poco. Prefería hablar de cifras y plazos. Detrás de él, Marisol, su asistente, mantenía ordenada la agenda con la precisión de un metrónomo. «Señor Vela, la prensa quiere una declaración sobre la vivienda accesible», dijo Marisol, ofreciéndole el micrófono con discreción. «Más tarde», respondió él, sin dureza pero sin tiempo. «Primero revisemos la seguridad, que nadie suba a la azotea sin casco». Esa preocupación genuina por los trabajadores era una de las pocas cosas que lo suavizaban. Ricardo había crecido contando cada moneda. Sabía que un día de hospital podía arruinarle la vida a un albañil. En la entrada, detuvo de golpe a un operador de grúa y señaló una cuerda floja. «Ajuste eso, por favor. Nadie se sube hasta que esté bien». El operador lo miró sorprendido. No era común que el patrón de traje se fijara en esos detalles. Hubo un murmullo de respeto. El olor del asfalto caliente se mezclaba con el de café de olla que vendían en un carrito cercano. Una mujer con trenzas, doña Carmen, ofrecía vasitos de cartón con una sonrisa cansada. Ricardo, que no tomaba café en la calle desde hacía años, se acercó por impulso. «Uno, por favor», dijo, y cuando ella le extendió el vaso, por un segundo sus dedos rozaron el calor simple de una vida sin mármol ni ascensores privados. A lo lejos, una sirena de ambulancia cruzó la avenida como un recuerdo que no quería escuchar. El evento terminó con aplausos medidos y fotos rectas. Ricardo subió a su sedán negro. Marisol se sentó adelante. A las 5, reunión con inversionistas. A las 7, cena con el secretario. Repasó ella. El auto arrancó. En el semáforo de Dr. Bertiz, un anciano se acercó despacio por el lado del conductor. Tenía la ropa gastada, el cabello como humo y en la mano un manojo de cartones amarrados. Golpeó el vidrio con suavidad, no con la insolencia de quien exige, sino con la timidez de quien pide permiso. Sonrió, mostrando dientes desparejos. Con la otra mano, sin darse cuenta, jugó con un llavero viejo que tintineó apenas, una medallita de San José, opaca por los años. Ricardo miró el reloj. Aquello no formaba parte de su ruta. El anciano se inclinó para ver mejor y tropezó con el borde de la banqueta. Su cuerpo, por un instante, se apoyó en la puerta del sedán. La impronta de sus dedos quedó en el pulido espejo de la pintura. Marisol, nerviosa, alzó la voz. «Señor, por favor, aléjese». El semáforo cambió a verde. El coche detrás pitó impaciente. Fue entonces cuando el impulso más frío de Ricardo, el que le había servido para no derrumbarse cuando niño, le ganó a cualquier gesto amable. Bajó la ventanilla lo justo para que cupieran las palabras, no el aire de la calle. «No toque el auto. Hay trabajo allá, en la esquina. Pregunte por el capataz», dijo con tono seco, y subió el vidrio de nuevo. La cara del anciano se descolgó, no por la dureza de la voz, sino por el modo en que aquella ventana se convirtió en una frontera. El tintineo del llavero sonó otra vez, triste y metálico. El auto avanzó. En el espejo retrovisor, Ricardo alcanzó a ver al hombre acomodando sus cartones con dignidad, como quien endereza una corbata antes de entrar a una oficina.
El gesto lo tocó sin permiso. Se quedó un momento con el eco del tintineo en la cabeza, como si aquella medalla hubiera golpeado por dentro. ¿Quiere que llame a seguridad para que despejen la salida en la siguiente inauguración?, preguntó Marisol, práctica. No, respondió Ricardo mirando fijo al frente. Solo haga que los autos se detengan más lejos la próxima vez. El resto de la tarde fue una serie de salas climatizadas y conversaciones correctas. Sin embargo, en medio de una gráfica sobre proyecciones de venta, un recuerdo que él casi nunca visitaba se coló como viento por una rendija. De niño, en el dormitorio del orfanato, escuchaba a veces un trueno de trenes a lo lejos y alguien a su lado, un niño más pequeño, buscaba su mano en la oscuridad. Nadie le decía hijo. Nadie lo dormía con historias. Solo estaban la disciplina, el hambre medida y el zumbido de la ciudad que no sabía su nombre. Esa noche, al llegar a su departamento de Polanco, un lugar de vidrio y orden donde todo olía a nada, Ricardo dejó la chaqueta sobre un sillón y encendió la luz de la cocina. El silencio tenía la limpieza de un bisturí. Preparó un vaso con hielo, aunque no tenía sed. Desde la ventana la ciudad parecía una constelación domada. Todo esto lo hice yo. Se repetía a veces, como si fuera una oración. A veces lo consolaba, otras lo dejaba a la intemperie. El teléfono vibró. Un mensaje de Marisol. Mañana, recorrido por el centro. A las 10, capilla en obra por petición de vecinos. Quieren una donación para restaurar un vitral. Ricardo respondió con un pulgar arriba. Cuando cerró el chat, vio el reflejo de sus propias manos en el cristal. En la izquierda, una cicatriz fina, curva, que nacía en la base del pulgar y se perdía bajo la piel. Una marca de nacimiento, le habían dicho. Una casualidad, pensaba él. Nunca había creído en señales. Al día siguiente, la mañana olía a pan dulce y diésel. Recorrieron calles angostas, balcones con jaulas de pájaros, puestos de periódicos con titulares viejos. En la esquina de un edificio en obra negra, doña Carmen le ofreció un café de olla, y él, sin saber por qué, lo aceptó otra vez. El anís y la canela le rozaron la memoria con dedos invisibles. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El anciano estaba sentado sobre una caja de refrescos vacía, separando cartón por tamaños, con una paciencia que parecía antigua. A su lado, como un amuleto de tiempo, colgaba el mismo llavero. Cada vez que acomodaba un paquete, la medallita sonaba, leve, como un campanario diminuto. Ricardo se quedó mirando más de la cuenta. No era solo la pobreza. Había en el rostro del hombre algo familiar, una ternura brava en el modo de fruncir la boca cuando se concentraba. El empresario dio un paso, otro, sin saber por qué. «Buenos días», dijo, con una cortesía que sorprendió a Marisol. «¿Cuánto le pagan por kilo?» El anciano levantó la cabeza con lentitud y lo miró como quien sale de un sueño. Sus ojos eran negros, sí, pero no eran duros. Medían, como quien intenta recordar dónde ha visto esa sombra. «Poco, señor, pero alcanza para el pan y para el café, si uno no es muy soberbio con el azúcar», respondió con humor tímido. La medallita tintineó entre sus dedos. Ricardo asintió. Quiso decir algo amable y simple, pero le salió una pregunta extraña, como si la hubiera traído desde lejos. «¿Siempre ha vivido por aquí?» «Desde que la vida me soltó y yo no supe a dónde volver», contestó el anciano, sin queja, como si en esa frase hubiera una silla donde sentarse. «Me llamo Mateo para servirle». «Ricardo», dijo él, y al pronunciar su nombre, sintió que no le pertenecía del todo. Marisol observó el intercambio con discreción. El sol alumbró la cicatriz en la mano del empresario. Un hilo de luz la señaló. Don Mateo bajó la mirada, y por un segundo, un temblor casi imperceptible cruzó su rostro. Apretó el llavero como quien aprieta un rosario. «¿Le puedo invitar un desayuno?», soltó Ricardo, sorprendiéndose de la oferta. «Hay un local a la vuelta». Don Mateo dudó, midió el orgullo y la necesidad, y se puso de pie con la espalda fiel a su historia. «Si usted insiste, acepto un café». «Ya ve que el día es más largo con café». El tintineo de la medallita acompañó la frase. Entraron a una fonda modesta, paredes verdes, radio bajito con boleros. El olor a comal calentaba la palabra. Ricardo no recordaba la última vez que había comido ahí. En una mesa de mantel de plástico con flores azules,
Doña Carmen, que al parecer conocía a todos, se acercó con una sonrisa. «Lo de siempre, don Mateo», y al ver a Ricardo, le guiñó con respeto. «Para usted, joven, un café de olla que cura el alma». Mientras esperaban, Ricardo reparó en las manos de Mateo, manos de obrero, con marcas que contaban capítulos, con una delicadeza extraña para acomodar el pan como si fuera algo valioso. «¿En qué trabajaba antes?», preguntó. «Fui operario en una fábrica de válvulas, también peón en obra cuando había. Después, ya sabe, los años pesan distinto, ahora junto cartón. Mis rodillas se quejan, pero el sol todavía me reconoce cuando salgo». Mateo sonrió con una dignidad que no pedía lástima. El bolero cambió, y entró un silencio pequeño entre ellos. Fue roto por el tintineo de la medallita cuando Mateo la dejó sobre la mesa, junto al vaso. «San José, patrón de los que trabajan con las manos», explicó, como si hablara de un amigo. «Me la dieron hace mucho. No sé exactamente cuándo. Solo sé que un día desperté con ella en el bolsillo y desde entonces no me suelta». Ricardo tomó el vaso, intentando que sus manos no delataran el raro temblor que nació en su pecho. Había algo en aquella medalla, no sabía qué. Un brillo antiguo, una forma en el borde gastado, una curvatura que rozó un recuerdo sin nombre. «El barrio de doctores cambia mucho», dijo, para ocultar el desconcierto. «Ahora levantamos torres donde antes había talleres. No todos están de acuerdo. Los edificios crecen, el cielo es el mismo», contestó Mateo mirando a través de la ventana. «Pero la gente necesita un lugar donde descansar sin miedo. Eso no cambia. Si usted construye, ojalá deje espacio para el silencio en las escaleras y para el olor a café en las cocinas. Eso hace hogar». Fue una frase sencilla, pero atravesó a Ricardo con la precisión de una verdad que nadie le había dicho jamás. Espacio para el silencio, olor a café, hogar. Palabras que él siempre había reemplazado por metros cuadrados, retornos y vistas a la ciudad. Al despedirse, Ricardo quiso dejar dinero para más desayunos, pero Mateo, con el pudor de quien fue educado para sostenerse de pie, aceptó solo lo justo. «Gracias, joven, que San José lo acompañe». El tintineo de la medallita se despidió también, como un saludo pequeño. Al salir, el sol de mediodía encendió la cicatriz en la mano de Ricardo. Él la miró de nuevo, incómodo, como si la piel intentara contarle algo que no entendía. «Marisol, averigüe si ese señor tiene familia cerca», dijo, tratando de sonar casual. «Y pregunte en la parroquia de la esquina por un programa de apoyo. Tal vez podamos donar algo para el taller de oficios que me mencionaron». Marisol asintió, sorprendida, pero sin preguntar. «Claro, señor». Ricardo subió al auto. Antes de cerrar la puerta, escuchó otra vez, casi imperceptible, el tintineo de la medallita de San José, allá atrás, en la calle. Hubiera jurado que el sonido lo seguía, como un campanario que cabe en la palma. La ciudad respiró hondo. En algún lugar, muy lejos y muy cerca, una palabra aguardaba todavía su turno para ser dicha. Y Ricardo, sin saberlo, ya caminaba hacia ella, con la cicatriz encendida por el sol y el eco de un metal pequeño llamándolo por su nombre. Ricardo volvió al auto con el eco del tintineo en la cabeza, como si la medallita hubiera quedado colgada de su memoria. Durante el trayecto, intentó concentrarse en las cifras que Marisol repasaba, pero las palabras parecían rebotar en un muro invisible. En lugar de números, le llegaba el recuerdo de la mirada de don Mateo, tranquila y al mismo tiempo interrogante, como si esperara de él algo que ni Ricardo sabía nombrar. Al llegar a la oficina, el despacho con paredes de cristal y muebles de diseño le pareció más vacío de lo habitual. Encendió la lámpara, pero la luz fría no despejó la sombra que traía dentro. Se sirvió un whisky, lo acercó a los labios y se detuvo. En el silencio, juraría que todavía escuchaba el suave tintinear metálico. Esa noche soñó con algo que no visitaba desde hacía décadas. El dormitorio del orfanato, con el techo manchado de humedad. El crujido de las camas de fierro. Y en medio del sueño, el sonido idéntico de un llavero que alguien agitaba para llamar la atención. Se despertó sudando, con la cicatriz de la mano ardiendo como brasa. La mañana siguiente amaneció gris. Mientras tomaba café, Ricardo hojeó el periódico.
Un artículo sobre indigentes en el centro histórico. Una fotografía lo obligó a detenerse. No era Mateo, pero podría haberlo sido. Los mismos ojos vencidos y firmes al mismo tiempo. Cerró el periódico de golpe. Decidió que volvería a pasar por aquella esquina. No sabía para qué. Tal vez para confirmar que ese hombre no era más que un recuerdo encarnado en otro rostro. Tal vez para entender por qué la simple presencia de un anciano había logrado abrir una rendija en la armadura que llevaba toda la vida. Ese mismo día, al doblar la calle del mercado, lo vio de nuevo. Don Mateo cargaba un costal de cartón en la espalda. Se inclinaba con esfuerzo, pero sin queja. Ricardo sintió un impulso extraño. Bajar del auto, ofrecer ayuda. No lo hizo. Solo observó, con los nudillos apretados sobre el volante, hasta que el semáforo cambió. La imagen quedó colgada en su mente, y con ella una certeza incómoda. Aquel anciano no era cualquier desconocido. Había algo más profundo, una raíz que empezaba a reclamar su lugar. El recuerdo del tintineo de la medallita aún rondaba en la mente de Ricardo, cuando 2 días después decidió regresar a aquella esquina del centro. Era una mañana luminosa, con el bullicio típico de la Ciudad de México. Claxon de combis, vendedores de tamales cantando su pregón, niños corriendo con mochilas demasiado grandes para sus espaldas. Sin embargo, todo ese ruido parecía un telón de fondo para la única cosa que lo inquietaba, la imagen de don Mateo, agachado entre montones de cartón. Pidió a su chofer que estacionara más lejos y caminó solo, como si buscara perderse entre los puestos de periódicos y las fondas de guisados. Cuando llegó, allí estaba, don Mateo, sentado sobre una caja, separando cartones con la calma de quien ordena su propio tiempo. El tintineo volvió a sonar cuando movió la medallita colgada del llavero. Ricardo se acercó, y esta vez no fue el empresario poderoso, sino un hombre con una duda encendida en el pecho. «Buenos días, don Mateo», saludó, un poco más suave de lo que imaginaba. El anciano levantó la vista, y su sonrisa fue la de quien reconoce una presencia inesperada pero bienvenida. «Buenos días, joven. ¿Anda de nuevo por estos rumbos?» Ricardo asintió. Tenía una reunión cerca y pensé que sería buena idea pasar a saludarlo. «Se agradece. La compañía es un lujo que a veces no se compra con dinero». Don Mateo se acomodó la gorra gastada y siguió apilando cartones. El empresario lo observó con más atención. Había una dignidad en cada gesto, como si aquel trabajo tan humilde escondiera un ritual secreto. Lo sorprendió sentir respeto, un sentimiento raro en su vida llena de máscaras. «¿No le molesta que la gente lo vea trabajar así?», preguntó, con genuina curiosidad. Mateo soltó una risa breve, áspera como grava. «¿Y por qué habría de molestarme? Trabajar nunca fue vergüenza. Lo que pesa es que algunos crean que por traer saco o corbata valen más que uno. Al final, todos vamos al mismo suelo, ¿no?». Ricardo se quedó callado. Esa respuesta le picó en algún lugar incómodo. Por un instante recordó su infancia, cuando en el orfanato lo llamaban el niño sin nombre, y él juraba que algún día tendría todo lo que los demás no podían negarle. Ese juramento lo había hecho duro, pero también vacío. Para desviar el tema, Ricardo ofreció: «¿Qué le parece si lo invito otra vez a desayunar?». Don Mateo dudó. No quería parecer pedigüeño, pero en su estómago la necesidad tenía voz propia. Finalmente aceptó. Entraron en la misma fonda. El olor a comal y a café de olla los envolvió como un abrazo. Esta vez, Ricardo pidió también chilaquiles con huevo, un plato que no probaba desde hacía años. Cuando la mesera lo sirvió, el vapor con aroma a chile y cebolla le arrancó una punzada de nostalgia. «¿Le pasa algo, joven?», preguntó Mateo, curioso. «Hace mucho tiempo probaba algo así, quizá en otra vida», respondió Ricardo, evitando dar más detalles. Mateo sonrió con ternura. «Los sabores guardan memorias que ni la cabeza recuerda. El café de olla, por ejemplo, me hace pensar en una mujer que me lo preparaba de joven». Su risa era más dulce que la canela. Ricardo bajó la mirada. Sintió que aquellas palabras golpeaban algo muy hondo. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué historia ocultaba aquel viejo? Después de un rato, Ricardo dejó dinero sobre la mesa, pero otra vez Mateo solo aceptó lo justo. Antes de irse, el anciano sacó de su bolsillo la medallita y la sostuvo frente a la luz de la ventana. «¿Ve esto?».
dijo. Siempre me acompaña. Hay días en que me pregunto si de verdad me la dieron o si nació conmigo. A veces creo que es la única prueba de que no estuve del todo solo en este mundo. El corazón de Ricardo dio un salto. Se descubrió mirando su propia cicatriz en la mano, aquella marca que nunca había sabido explicar. Se tocó la piel, nervioso. No se atrevió a preguntar nada, pero la idea de un lazo misterioso entre los dos lo sacudió con fuerza. Al despedirse, Ricardo caminó de regreso al coche con el pecho apretado. Esa tarde no pudo concentrarse en nada. En la oficina, mientras revisaba papeles, recordó cada detalle. La dignidad en los ojos de Mateo, la medalla, las palabras sobre no estar solo. Esa noche, en su departamento silencioso, decidió hacer algo que nunca hacía. Abrió una caja antigua guardada en el armario. Allí estaban los pocos recuerdos del orfanato. Un suéter pequeño con iniciales borradas, una fotografía grupal con niños que ya no recordaba por nombre y un papel amarillento que llevaba años sin leer. Era un informe médico. Recién nacido, varón, encontrado con cicatriz congénita en la mano izquierda, sin identificación. El documento temblaba entre sus dedos. La coincidencia con la medalla y con don Mateo se volvió imposible de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió miedo. Al día siguiente, le pidió a Marisol que investigara discretamente. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre un hombre llamado Mateo. Vive en el centro, recoge cartón. No le digas nada a nadie ni a él. Solo datos, lo que encuentres. Marisol lo miró, desconcertada. ¿Es algún asunto legal? No, es personal. Ella asintió y no preguntó más. Ricardo se quedó mirando por la ventana. Allá afuera, la ciudad rugía como siempre, pero en su interior todo había cambiado. Algo en su vida estaba a punto de abrirse en dos, y lo sabía. El sonido de la medallita volvió a él como un eco suave pero insistente. Y esta vez no pudo escapar de la sensación de que aquel viejo lo estaba llamando por un nombre que todavía no conocía. Ricardo amaneció con la sensación de que alguien lo llamaba desde lejos por un nombre que aún no tenía, igual que anoche, cuando el eco de la medallita lo siguió hasta el silencio de su departamento. Había pedido a Marisol que investigara discretamente a don Mateo, y lo único que le ardía en la piel era la duda, como su cicatriz bajo la luz. Decidió volver al centro. Necesitaba ver al anciano, o tal vez comprobar que todo había sido una coincidencia nacida del cansancio. La ciudad lo recibió con su ruido familiar, los pregones de tamales, los claxon cortos y toscos, el murmullo de pasos. El olor a café de olla venía desde la esquina, mezclado con diésel y pan dulce. Doblando por la calle del mercado, Ricardo se encontró con un operativo municipal inesperado. Patrullas, conos naranjas, un camión de limpia, dos inspectores discutiendo con un grupo de recicladores. El primer golpe al pecho fue ver, entre los empujones, el costal de cartón de don Mateo caer al suelo, y a él mismo intentando rescatarlo con el orgullo bien firme en la espalda. El tintineo de la medallita sonó como un campanario pequeño cuando un inspector tiró del llavero sin querer. El metal brilló en el aire antes de caer a la banqueta. «Con permiso», dijo Ricardo avanzando. «Ese señor no está cometiendo un delito. Orden de despeje, jefe», respondió el inspector sin mirarlo bien. «No puede obstaculizar la banqueta». «No obstaculiza nada», replicó Ricardo, con ese tono que usaba para cerrar contratos. «Y si hay una multa, la pago yo». El inspector lo miró. Reconoció al hombre de los anuncios. Levantó el mentón con desconfianza. Don Mateo observó en silencio, dignísimo, como si no quisiera deberle nada a nadie. Marisol, que había llegado siguiendo la ubicación en su teléfono, susurró cerca de Ricardo. «Puedo hablar con servicios urbanos, pero esto hoy está muy caliente». «Hábleles», dijo él sin apartar la vista del anciano, «y búsqueme una solución que no humille». A la par, Ricardo se agachó, tomó la medallita de San José y se la devolvió a Mateo con una breve inclinación, como si entregara algo sagrado. Al rozar el metal, la cicatriz de su mano se encendió con un ardor leve. El anciano bajó la mirada y apretó el llavero en el puño. «Gracias, joven», murmuró. «El café está a la vuelta».
El operativo se dispersó con resoplidos, medias amenazas y polvo en el aire. Ricardo, sin pensarlo mucho, caminó con don Mateo hasta el patio lateral de la parroquia. Había sombra, olor a cera y frescura de paredes viejas. Un vendedor ambulante calentaba café en una olla. El anís y la canela subieron como memoria. Marisol, práctica, se quedó un poco atrás haciendo llamadas. ¿Está bien?, preguntó Ricardo. El cuerpo aguanta, dijo Mateo, acomodando los hombros. Lo que duele es que lo traten a uno como si estorbara por respirar, pero ya ve, al mal tiempo, buena cara. Ricardo asintió despacio. Miró la medalla con más atención. En el borde gastado, como mordido por los años, había un relieve casi borrado, un SJ y un número que tal vez fuera un año. El corazón le dio un salto sordo. Recordó el informe médico amarillento con la anotación de su cicatriz congénita y, sin decirlo, juntó ambas cosas en un mismo relámpago de pensamiento. Don Mateo empezó y se interrumpió, como si cada palabra pidiera permiso. ¿Usted tiene familia? El anciano soltó aire por la nariz, una risa corta y triste. La tuve, o quizás tuve la ilusión. Hubo una mujer a la que quise, hace tantos años que ya no sé si fue sueño. Se llamaba Rosa, tenía una risa como el café hirviendo, alegre y peligrosa si uno se acercaba de golpe. Trabajábamos mucho, yo de jornalero, ella limpiando casas. Luego, cerró los ojos apenas. Luego vino un revuelo de la vida, un patrón borracho, una pelea absurda, una noche de lluvia. Nos perdimos, y un día también perdí a un niño, o eso creí. Nadie me supo decir dónde lo llevaron. Yo no supe seguir la pista, joven. Era pobre, era torpe, y la ciudad es grande para el que no sabe preguntar. La confesión cayó entre ellos con una dulzura dolorosa. Ricardo sintió que el mundo se le estrechaba a esa pequeña sombra de historia. Un niño perdido, una medalla, una cicatriz. Trató de respirar hondo. El olor a café lo sostuvo. Marisol se acercó con el celular apretado, la cara seria. «Señor, conseguí algo», dijo en voz baja. «Fui a la oficina parroquial. Hay quien recuerda, y también tenemos un rastro en archivos viejos. Una monja retirada, hermana Inés, trabajó muchos años en la Casa San José. Dice que allí llegaban bebés abandonados con una medallita idéntica a esa. Está en un asilo cercano. Si quiere, podemos ir hoy». El tintineo de la medalla pareció confirmar la invitación. Don Mateo escuchó sin parpadear, como si una puerta antigua se abriera en su pecho. «Si no les quito el tiempo», musitó. «El tiempo se nos ha ido de otras maneras, don Mateo», respondió Ricardo, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Vamos». Cruzaron la ciudad en silencio. Ricardo iba al volante esta vez, y la cicatriz le latía con discreción contra el cuero del volante. Afuera, los árboles sacudían su polvo. Adentro, el aire olía a ese café que seguía pegado a la garganta. Marisol, desde el asiento trasero, revisaba un sobre con fotocopias. «Encontré un memo del orfanato», dijo. «Habla de un recién nacido dejado en la puerta de la parroquia, varón, con peculiar cicatriz en la base del pulgar izquierdo. No hay nombre, solo la fecha, 1985. Ricardo tragó, apretó el volante. El número se leyó solo en su mente, su año. La ciudad enseguida volvió demasiado nítida. El asilo era un edificio sencillo con olor a eucalipto y sopa. Los pasillos tenían crucifijos pequeños y plantas en latas recicladas. Una enfermera los condujo a un patio interior donde una monja mayor estaba regando geranios. La hermana Inés tenía las manos temblorosas y unos ojos que parecían haber visto todas las variantes de la ternura y del abandono. «Dios los guarde», saludó, y su voz fue una caricia. «Me dijeron que buscan recuerdos». Ricardo se presentó, igual que don Mateo. La monja se sentó con ellos en una banca tibia. «A veces la memoria es un costal de cartón», dijo Inés con una sonrisa. «Uno cree que está vacío y de pronto encuentra dentro un papel con un nombre que había olvidado. ¿Qué quisieran saber?» Ricardo no supo por dónde empezar. Fue don Mateo quien, con la medalla en la palma, habló. «Hermana, ¿vio usted alguna vez medallitas como esta?» La monja tomó el llavero con cuidado. Lo acercó a la luz. El metal brilló y el SJ asomó con pudor. «Estas las repartían en la parroquia de San José», asintió.
Cuando un bebé era dejado en la puerta, los sacerdotes lo referían a la casa San José, y a veces llegaban con una medallita. Era nuestra manera de rezar por ellos. Un año llegaron varios. Uno cerró los ojos buscándolo. Uno traía una marca en la mano, una curvita aquí. Tocó la base del pulgar de Ricardo sin darse cuenta, y él sintió un temblor que le cruzó de hombro a hombro. Ese niño lloraba poco. Era como si escuchara campanitas y se calmara. El tintineo, en la memoria de los tres, sonó al mismo tiempo. Marisol tomó nota en silencio, sin respirar. ¿Recuerda algo más, hermana?, preguntó Ricardo. Fuego en la voz y cuidado en la mirada. Recuerdo... Inés vaciló como quien camina sobre un puente viejo. A un hombre joven que vino un día empapado, con manos de obrero. Preguntó por un bebé. No supo decir el nombre porque no lo hubo. Traía una nota mojada. La tinta se había corrido. Recuerdo la palabra José. Recuerdo su llanto con vergüenza. Se llamaba... Cerró los ojos frunciendo el entrecejo. Se llamaba Mateo, tal vez, o quizá lo soñé. Don Mateo apretó el borde de la banca. La medalla le tintineó en el pecho. No lloró. Los ojos se le llenaron de una humedad digna que no pedía consuelo. Puede que la memoria me engañe, admitió la monja, pero guardo esta certeza. Había un niño con una cicatriz igual a esa, y hubo un hombre que preguntó por él. Nunca supe si se encontraron. En ese instante, el celular de Marisol vibró con urgencia. Se apartó unos pasos, habló rápido y volvió con la cara alterada. Señor, hay otro asunto, dijo. La bodega vieja de la calle Magnolia, donde varios recicladores duermen, será demolida mañana a primera hora. Es un proyecto de vela urbana. La orden está firmada por usted, hace meses. Ricardo sintió un frío inmediato. La bodega. Recordó, de golpe, haber aprobado una lista de inmuebles ruinosos para reconvertirlos. No sabía que alguien vivía ahí, o tal vez no quiso saber. Miró a don Mateo, y una certeza cayó como piedra. Ahí estaba su catre, sus cartones secos, su pequeña caja de recuerdos. Ahí dormía su dignidad envuelta en silencio. ¿Se puede detener?, preguntó más a sí mismo que a Marisol. Es complicado, señor, hay maquinaria ya contratada. Puedo intentarlo, pero necesita su instrucción ahora mismo. Ricardo se levantó como si la banca le quemara. La cicatriz le ardía. El sonido leve de un rosario en algún cuarto vecino se mezcló con el zumbido del tráfico lejano. La hermana Inés los miró con la serenidad de quien ha visto muchas despedidas. Los edificios pueden esperar un día, dijo. Un corazón a veces no. El empresario asintió sin palabras. Marisol ya marcaba números. Don Mateo se puso de pie también, con un temblor que le nacía en las rodillas y le llegaba a la boca. Mis cosas, dijo quedo. No por las cosas, joven, por una foto, y por un papel viejo que no supe leer bien. Ricardo lo tomó del brazo con respeto. Vamos ahora mismo. Salieron del asilo como quien sale a recibir un temporal. El aire de la calle estaba espeso de calor. El olor a café de olla de un puesto cercano les dio valor. En el coche, Marisol hablaba con el jefe de obra y con el jurídico. El «no se puede» inicial se fue ablandando a fuerza de órdenes y de un «háganlo» que no admitió réplica. A medida que se acercaban a la calle Magnolia, el ruido de motores grandes empezó a tatuar el aire. Detrás de una malla ciclónica, una retroexcavadora esperaba con su pala alta, como un animal con hambre. Había hombres con cascos señalando, un camión listo para cargar escombros. El sol caía sobre las láminas con un brillo hiriente. Ricardo estacionó fuera del perímetro y apretó los dientes. La medallita de don Mateo tintineó cuando el anciano bajó, como un aviso. «¡Deténganla!», gritó Ricardo corriendo hacia el capataz. Orden de suspensión inmediata. El capataz lo reconoció y titubeó, pero la máquina ya había dado un paso hacia adelante, un rugido que pareció morder la esquina. Don Mateo, del otro lado de la malla, se llevó la mano al pecho como si allí guardara el pequeño altar de su vida. La cicatriz de Ricardo ardió otra vez, y por un instante todo fue el sonido, el motor, los gritos, el tintineo insistente de la medallita, un campanario diminuto tratando de hacerse oír. «¡Alto!», volvió a gritar Ricardo, y su voz se quebró de un modo que nunca antes. El operador, indeciso, miró al capataz. Marisol alzó el teléfono enseñando una pantalla.
Suspensión temporal. El capataz dudó un segundo eterno. Entonces, desde dentro de la bodega, un golpe sordo, como una caja que cae. Don Mateo soltó un quejido y se tambaleó, pero se sostuvo. Trató de meter el brazo entre los alambres de la malla, como para alcanzar algo ausente. Ricardo se acercó a él, tan cerca que pudo olerle el aliento a café y pan, tan cerca que el tintineo le pegó directo al oído. «Mi caja», susurró Mateo. «Ahí está, la foto, y un papelito. Si se rompe lo que me queda». El capataz bajó la mano, dudando. La retroexcavadora bramó una vez más, inmóvil. El polvo se levantó en una ola lenta, y en el centro de esa espera, Ricardo entendió que no era solo una bodega. Era el borde de una vida. Dio un paso hacia la malla, sin saber si el siguiente sería obedecido o ignorado. La medallita vibró entre dos pechos, el del viejo y el del hombre que empezaba a escuchar por fin el llamado de un nombre. Y ahí, con el motor rugiendo a punto de avanzar, con la orden de suspensión en una pantalla que podía no significar nada para el hambre de la máquina, con la cicatriz ardiendo y el olor a café sosteniéndolos, todo quedó suspendido en un hilo. Debía forzar la entrada. Le obedecerían. Llegaría a tiempo para rescatar la caja de recuerdos antes del primer golpe. El rugido de la máquina quedó detenido en el aire, como si el tiempo se hubiera partido en dos. Ricardo levantó la mano con un gesto que pocas veces usaba fuera de las salas de juntas, un gesto absoluto que no admitía réplica. El capataz, sudoroso bajo el casco, titubeó y al final ordenó apagar el motor. El silencio que siguió fue un alivio que dolía en los oídos. Don Mateo respiró hondo, como si le devolvieran un pedazo de vida. El tintineo de la medallita acompañó ese suspiro. Ricardo, sin perder tiempo, pidió que abrieran la malla. Cruzó al interior de la bodega junto con el anciano. El lugar olía a humedad, cartón viejo y ropa mojada. Entre sombras se alzaban catres improvisados, cobijas raídas, cajas que parecían contener más recuerdos que objetos. Mateo caminó directo hacia un rincón donde un baúl de madera astillada esperaba, cubierto con una manta. Se arrodilló despacio, con el cuidado de quien toca un altar. Abrió la tapa y sacó una cajita pequeña de lata, abollada pero intacta. Dentro había una fotografía desteñida. Una mujer joven con trenzas, risa luminosa, sosteniendo en brazos a un bebé envuelto en una cobija. Junto a la foto, un papel amarillento con letras casi borradas. «Es ella», dijo Mateo con un hilo de voz. «Rosa. Y acarició el rostro borroso del niño en la foto. «Este era mi hijo. Lo perdí una noche de lluvia. Nunca lo encontré». Ricardo sintió un golpe en el pecho. La cicatriz de su mano ardió otra vez. Tomó el papel con cuidado. Apenas podía leerse: «Para mi pequeño José, que San José lo cuide siempre». El mismo nombre grabado en la medalla. Mateo lo miró entonces, con una mezcla de miedo y esperanza. Los ojos del anciano se clavaron en la cicatriz de Ricardo, como si confirmaran algo largamente sospechado. El silencio entre los dos se volvió más pesado que cualquier palabra. «¿Por qué usted tiene esa marca?», preguntó, apenas atreviéndose. Ricardo abrió la boca, pero no pudo responder. Las piezas del rompecabezas se estaban alineando solas, demasiado deprisa, demasiado fuerte. El sonido de la medallita pareció llenarlo todo. En ese instante, un trabajador entró corriendo a avisar que la demolición solo se había detenido por un día. Al amanecer siguiente, las máquinas volverían con más fuerza. Ricardo apretó la cajita de lata contra su pecho, miró a don Mateo y supo que el tiempo se les estaba acabando. El eco de la palabra hijo, dicha en el recuerdo de hospital que lo perseguía desde el inicio, empezó a resonar en su interior como si quisiera salir de la boca del anciano frente a él. La demolición se había detenido por un día, pero el reloj corría en contra y la cajita de lata con la foto y el papel seguía temblando en las manos de don Mateo. Afuera, la retroexcavadora respiraba como un animal cansado y el tintineo terco de la medallita parecía sostener el silencio.
Ricardo, con la cicatriz ardiendo, entendió que no bastaba con ganar tiempo. Tenía que cambiar el destino de ese lugar y, sobre todo, el de aquel hombre que miraba la foto como quien mira el borde de su propia vida. Ordenó suspender la obra de manera indefinida. No pidió, no negoció, instruyó. El capataz tragó saliva, hizo un gesto a los operadores y la máquina bajó la pala, rendida. Fue un pequeño triunfo que se sintió grande. Una microvictoria que trajo un murmullo de alivio entre los recicladores. Marisol, ya con el celular en la oreja, coordinó con jurídico y con la parroquia. Había que mover a la gente a un refugio temporal sin pisotear su dignidad. Rescatar sus cajas, sus cobijas, sus fotos, esas cosas que para otros serían basura, pero para ellos eran historia. Ricardo y don Mateo regresaron a la bodega para empacar. El olor a humedad y cartón mojado se mezclaba con el de una lluvia que empezaba a insinuarse en láminas altas. Entre sombras, otras personas sin nombre recogían sus pocas pertenencias. Ricardo se agachó a ayudar a una mujer de cabello gris que protegía un radio viejo, y ella lo miró con una gratitud tímida. «Gracias, joven», dijo, y esa palabra, joven, sonó diferente en sus oídos, como si lo recordara a sí mismo sin traje. Marisol consiguió una camioneta y voluntarios de la parroquia. Cargaron la cajita de don Mateo con una reverencia natural. Nadie la trató como un objeto. Afuera, doña Carmen había improvisado una olla de café sobre un anafre, y el aroma a canela y piloncillo los rodeó como una manta. Ricardo tomó un vasito. El primer sorbo le trajo a la lengua una calidez que abrió la memoria, esa que no obedece a la razón. El tintineo de la medalla acompañó el momento, como campanario de bolsillo. Cuando las cosas de los recicladores estuvieron a salvo en un salón de la parroquia, Ricardo respiró un poco mejor. «No es solo por hoy», dijo en voz firme. «Vamos a crear un espacio mientras se resuelve su situación. Un taller de oficios, un cuarto de herramientas, un área para dormir sin miedo. Vela Urbana se hace cargo». Marisol lo miró con sorpresa, no por el dinero, sino por el tono. Ahí había una decisión que parecía venir de un lugar más hondo que el cálculo. Don Mateo sostuvo la medallita entre los dedos. «Usted no nos debe nada, joven», murmuró. «Es demasiado. Se lo debo a la ciudad que me hizo», respondió Ricardo, y el verbo «deber» cambió de peso en su boca. «Y tal vez me lo deba a mí mismo». Una llovizna fina empezó a caer, dejando ese olor a tierra mojada que arrastra recuerdos. La gente se dispersó bajo los aleros. La medalla sonó suave, marcando el paso del agua en las láminas. Ricardo, con el cabello salpicado, sintió la cicatriz pulsar como un segundo corazón. «Quiero volver con la hermana Inés», dijo de pronto. «Con la foto y con el papel». Marisol la sintió. Subieron al auto los tres, la cajita bien apretada en el regazo de Mateo. En el asilo, el olor a eucalipto y sopa los recibió de nuevo, y la monja, esa mujer de ojos que sabían, se acercó con una sonrisa que ya los esperaba. «Traen más hilos», dijo al ver la foto. «Vengan, siéntense». Sobre una mesa de madera, extendieron la fotografía. La risa de Rosa parecía encenderse a pesar de los años. El bebé envuelto era apenas un óvalo tierno y borroso. El papel, casi vencido, dejaba leer aquellas palabras: «Para mi pequeño José, que San José lo cuide siempre». La hermana Inés, con paciencia de costurera, sacó una caja de archivo que olía a papel viejo y lavanda. Dentro, libretas con tapas duras, pequeñas fichas manuscritas. Buscó con dedos que temblaban, y de pronto se detuvo. «Aquí», murmuró. 3 de noviembre de 1985. Varón. NN. Cicatriz curva en la base del pulgar izquierdo. Entregado por Parroquia San José. Hallado dentro de canastilla con pañal bordado. Observación. Medalla SJ-113. Ricardo sintió que el mundo se hacía muy estrecho, lo suficiente para contener solo ese número. Don Mateo, con los ojos húmedos, llevó su medalla a la luz. En el borde gastado, casi borrado, se leía SJ-113. «Es la misma», dijo la monja, bajando la voz como ante un milagro cotidiano. «San José guarde a los que se buscan». La microvictoria los atravesó con ternura.
No era la revelación completa, pero sí un nudo apretado de verdad. El tintineo sonó otra vez, esta vez nítido. Ricardo apretó el respaldo de la silla. No se atrevió a mirar a Mateo todavía. Había un miedo boyando en el aire, el miedo a nombrar lo que ya parecía obvio. ¿Hay algo más?, preguntó Marisol, con la sensatez que la sostenía. La hermana Inés escudriñó otra página. Nombre provisorio asignado al expediente, José, y una nota que dejó un voluntario. El niño no llora si escucha campanitas. Los tres se miraron. El sonido leve de una cucharita golpeó un vaso en el pasillo, como si el mundo hiciera música a propósito. Don Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió, miró a Ricardo a la manera de los hombres que han visto demasiado, sin dramatismo, con fe. «Joven», dijo bajito, «¿puedo tocar su mano?» Ricardo se la ofreció. La piel de Mateo estaba tibia, áspera y limpia. Con la punta de los dedos, el anciano recorrió la cicatriz curva como quien lee una palabra que sabía de memoria. Luego, sin llorar, inclinó la cabeza. «Perdóneme si me adelanté», susurró. «No tengo pruebas, nada más que esta medalla, este número, esta...» Buscó la palabra, «esperanza». «Pero si usted necesita tiempo, lo entiendo. He esperado toda mi vida. ¿Puedo esperar un poco más?» Ricardo no contestó de inmediato. El café de olla del patio llegaba como un abrazo, y la lluvia golpeaba leve los cristales, igual que aquella noche lejana de hospital con la que empezó todo. En su pecho, algo cambió de sitio. No era solo compasión. Era la sensación de estar volviendo a una puerta que alguna vez se cerró sin ruido. «No quiero que espere solo», dijo al fin, con una calma nueva. «Pero antes de nombrar lo que parece evidente, hagamos lo correcto. Marisol, ¿puede ver lo del registro civil?» Y buscó el hilo de la decisión. Un análisis de ADN, solo para que nadie, ni nosotros, ni los papeles, ni el tiempo, puedan dudar después. La hermana Inés asintió, satisfecha por la prudencia. «La verdad agradece la paciencia», sonrió. «Yo, mientras tanto, rezaré por ustedes y prepararé café. Este día lo merece». El olor a canela volvió a llenar el cuarto. Fue una escena sensorial que se les quedó tatuada. La taza caliente entre las manos, el roce del metal en la medalla, el ruido de la lluvia desgranándose en el patio, los geranios moviendo cabezas como viejos testigos. Ricardo acercó la taza a los labios y el alma se le aflojó. Don Mateo, con el vasito entre los dedos, la sostuvo como quien sostiene un bautizo humilde. De regreso a la ciudad, Ricardo sorprendió a Marisol y a sí mismo con un gesto que no era habitual en él. Pararon en una barbería sencilla de barrio. «¿Le molesta si...?» preguntó, mirando a Mateo. El anciano entendió. No era humillación, era un regalo de cotidianeidad. Aceptó con un orgullo sereno. El barbero, sin hacer preguntas, lo sentó en la silla de vinil. El olor a loción y a jabón espeso llenó el aire. La navaja susurró en la cara de Mateo, y cada trazo parecía borrar un año de cansancio. Ricardo observó en silencio, con las manos cruzadas, mientras el tintineo de la medalla, colgada siempre del cuello, ponía un compás tenue a la escena. Al final, el espejo devolvió a un hombre mayor, sí, pero con la mirada limpia. El barbero lo llamó Don Mateo, con respeto, y esa palabra le quedó como un traje que por fin le hacía justicia. Salieron con la tarde clarita después de la lluvia. El mundo olía a tierra lavada. Ricardo llevó a Mateo a comprar una camisa sencilla y un suéter oscuro. No era caridad performativa, era el gesto de un hijo que aún no sabía cómo nombrarse, cuidando del hombre que quizá le había dado la vida. En la caja, Mateo intentó pagar una parte. Ricardo no insistió, le dejó esa victoria. «Mañana cedo el predio de Magnolia a la parroquia», dijo Ricardo en el auto. «Lo transformaremos en un albergue y en un taller de oficios. Quiero que usted sea el primer encargado. Nadie conoce ese lugar como usted, y nadie lo cuidaría con más amor». Don Mateo abrió la boca, pero solo salió un suspiro. La medalla sonó una vez, agradecida. Marisol, con una media sonrisa que no le conocían, tomó nota mental. Había sido testigo de muchos contratos, pero ninguno la había conmovido así. Esa noche, antes de ir cada uno a su destino, se detuvieron frente a la bodega ya vacía.
Las láminas relucían mojadas. La retroexcavadora dormía como un animal domado por el cansancio. Ricardo y Mateo se sentaron bajo un alero. Doña Carmen les llevó 2 cafés sin decir palabra. El olor a canela les publicó un descanso. «¿Sabe?», dijo Mateo, mirando la calle. «Cuando era joven, yo juré que un día podría decir con orgullo que había levantado algo que se quedara. No fui capaz, solo junté cartón. Pero hoy siento que quizá algo sí se quede». Ricardo lo miró. Le habría gustado decir «padre», así, sencillo, pero la palabra todavía le temblaba demasiado en la boca. A cambio, puso la mano, esa mano con la cicatriz, sobre la cajita de lata entre ambos, como quien pone la palma sobre un libro sagrado. «Lo que se queda», respondió, «no siempre tiene paredes. A veces es el olor a café, o el sonido de una medalla, o la manera en que alguien pronuncia nuestro nombre». El viento pasó, moviendo los bordes de sus suéteres. La ciudad, después de la lluvia, parecía una criatura que respira hondo. Del lado de adentro, en el salón de la parroquia, los recicladores reían bajito, acomodando sus catres limpios. Afuera, 2 hombres compartían silencio. La medallita tintineó por última vez, tan suave que parecía un latido. Y en ese sonido, como en una cuerda floja, la vida de los 2 quedó balanceándose lista para un siguiente paso. El que faltaba para ponerle nombre al lazo que ya los unía. La madrugada llegó con un silencio espeso. Ricardo no había podido dormir. Se había quedado en su departamento mirando la cajita de lata sobre la mesa, como si fuera un documento legal demasiado poderoso para firmar. La fotografía de Rosa y el bebé lo seguía donde quiera que posaba la vista. El papel con la dedicatoria se le había tatuado en la memoria. «Para mi pequeño José, que San José lo cuide siempre». La cicatriz de su mano ardía como nunca. Cerró los ojos y escuchó el eco de campanitas invisibles, igual que las que, según la hermana Inés, calmaban al niño del orfanato. No quiso huir del recuerdo. Por primera vez, lo abrazó. Al amanecer, recibió un mensaje de Marisol. El laboratorio confirmaba que podía entregar resultados de ADN en unas horas, pues había acelerado el trámite gracias a un contacto personal. Ricardo sintió que el corazón le dio un salto. La verdad estaba a punto de ser revelada, y con ella, el miedo más profundo de su vida. Estaba preparado para escucharla. Decidió recoger a don Mateo temprano. El anciano lo esperaba en el salón de la parroquia, sentado con la medallita entre los dedos y un vasito de café de olla en la otra mano. Cuando vio a Ricardo, se levantó con calma, aunque sus rodillas se quejaron. «¿Listo, joven?», preguntó, con esa dignidad sencilla. «Listo», contestó Ricardo, aunque por dentro temblaba. El trayecto hasta el laboratorio fue casi en silencio. Afuera, la ciudad ya hervía con vendedores de flores, autobuses y el olor a tamales recién abiertos, pero dentro del auto reinaba un aire denso. El tintineo de la medalla sonaba cada vez que Mateo se movía un poco, y ese sonido llenaba más que cualquier conversación. En la sala de espera, los minutos se estiraron como hilos interminables. Ricardo se sorprendió observando las manos de Mateo, grandes, con cicatrices viejas de obrero, pero todavía firmes. Se preguntó cuántas de esas marcas eran también parte de él, aunque nunca las hubiera visto. Finalmente, el doctor entró con un sobre cerrado. Lo entregó a Ricardo con formalidad. El empresario lo sostuvo sin abrirlo. Miró a Mateo. «¿Quiere abrirlo usted?». El anciano lo rechazó con un gesto suave. «Es su vida la que cambia más que la mía. Hágalo usted». Ricardo rompió el sobre. Leyó las líneas. Sus manos temblaron. La verdad estaba escrita con letras claras. Coincidencia genética confirmada en 99%. Relación padre-hijo. No pudo hablar. Solo extendió el papel hacia Mateo. El anciano no lo leyó. Miró directamente a los ojos de Ricardo, como si ya supiera. «Hijo», susurró por fin. Y esa palabra no fue un golpe, fue un bálsamo. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas le brotaron sin permiso, lágrimas que no conocía desde niño. Mateo lo abrazó, torpemente al inicio, luego con la fuerza de quien ha esperado toda una vida. El tintineo de la medalla se mezcló con los sollozos. Fue un clímax íntimo,
más grande que cualquier edificio. Cuando salieron del laboratorio, la ciudad parecía otra. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido. El sol brillaba sobre los ventanales, y Ricardo por primera vez se permitió caminar despacio junto a aquel hombre que ya no era un desconocido. De inmediato, el teléfono de Marisol vibró. Había una reunión urgente con inversionistas. La demolición de la bodega seguía en debate. Algunos querían retomar la obra de inmediato. El proyecto inmobiliario prometía millones. Ricardo guardó silencio unos segundos. Luego miró a Mateo. ¿Me acompaña? El anciano dudó. No estaba acostumbrado a oficinas elegantes, pero asintió. La sala de juntas estaba llena de trajes caros y relojes brillantes. Los socios lo recibieron con rostros tensos. Había que decidir ya. Uno de ellos levantó la voz. Ricardo, la suspensión nos hace perder dinero. Necesitamos continuar. Ricardo respiró hondo. El tintineo de la medalla sonó en su memoria. Miró a Mateo sentado discretamente en una esquina, con su suéter oscuro, sosteniendo la cajita de lata en el regazo como un talismán. Entonces habló. La bodega de Magnolia no será demolida. Se convertirá en un centro comunitario para trabajadores y familias sin hogar. Será financiado por Vela Urbana. Y llevará un nombre, Hogar San José. Hubo un murmullo de protesta. Algunos exigieron explicaciones. Ricardo levantó la mano con la misma autoridad con que detenía máquinas. Este es mi proyecto personal. Quien no esté de acuerdo puede retirarse. El silencio que siguió fue absoluto. El empresario frío y duro ya no estaba ahí. En su lugar, un hombre con una cicatriz y una verdad recién descubierta se plantaba con otra clase de poder. Mateo, desde la esquina, lo miró con los ojos brillantes. Una microsonrisa se dibujó en su boca. Ese fue el segundo clímax, el reconocimiento silencioso de un padre que, aunque lo había perdido todo, ahora podía sentirse orgulloso de su hijo. La reunión terminó sin más discusión. Ricardo y Mateo salieron juntos. Afuera, el aire olía a café de olla que alguien vendía en un carrito. Compraron 2 vasos. Esta vez Ricardo chocó el suyo con el de Mateo como si fuera un brindis. Por el hogar, dijo. Por encontrarnos, respondió Mateo con la voz temblorosa, y el tintineo de la medallita acompañó ese gesto como una música discreta que, desde ese día, ya nunca dejaría de sonar entre los dos. La noticia del Hogar San José corrió pronto por la prensa. Algunos lo llamaban un acto de caridad, otros lo tachaban de estrategia publicitaria. Pero para Ricardo no era ninguna de las dos cosas. Era la primera decisión que tomaba no para impresionar a nadie, sino para reconciliarse consigo mismo y con aquel hombre que ahora lo llamaba hijo sin titubear. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Arquitectos, voluntarios de la parroquia, obreros recicladores que se ofrecieron a limpiar el lugar. La bodega de Magnolia se transformaba poco a poco. Las paredes se pintaban de blanco. El suelo se nivelaba, las ventanas rotas recibían vidrios nuevos. El olor a cemento fresco se mezclaba con el del café de olla que doña Carmen preparaba para todos, y cada sorbo parecía recordarles que el proyecto no era de lujo, sino de dignidad. Ricardo trabajaba junto a ellos, sin traje, con camisa arremangada. Algunos lo miraban incrédulos, el magnate mezclando pintura o cargando tablas, pero él sentía que por fin sus manos se manchaban con algo verdadero. La cicatriz en su palma, tantas veces un misterio, ahora era como un sello que lo unía a su padre en cada movimiento. Don Mateo, por su parte, se convirtió en una especie de capataz querido. Nadie discutía sus consejos sobre cómo acomodar las vigas o reforzar una pared. La pobreza enseña trucos que los ingenieros olvidan, decía con modestia. El tintineo de su medallita se volvió parte del ambiente, un sonido pequeño que marcaba el ritmo de los días, como si fuese un campanario discreto que bendecía cada avance. Una tarde, mientras el sol caía y dejaba la ciudad pintada de naranja, Ricardo se acercó a Mateo. Le ofreció una silla de madera frente al edificio, ya casi listo. Nunca pensé que levantaría algo así, confesó. Ni torres, ni oficinas, algo que huela a hogar. Mateo lo miró con ternura. Hijo,
Todo lo que uno construye sin amor se lo lleva el viento, pero lo que se levanta con fe, aunque sea pequeño, dura más que el concreto. Ricardo bajó la cabeza. No le avergonzaba ya la palabra hijo en labios de Mateo. Al contrario, era un bálsamo que llenaba los huecos que el orfanato había dejado. El día de la inauguración, no hubo alfombra roja ni flashes de fotógrafos elegantes. Hubo vecinos, niños con globos, obreros con las manos pintadas, ancianos que se acercaban con curiosidad. Un sacerdote bendijo el lugar y habló de San José, el hombre justo que cuidó de lo que no era suyo como si fuera propio. Ricardo escuchó esas palabras con un nudo en la garganta. Tomó el micrófono, pero su discurso fue breve. Este lugar no es mío. Es de todos los que nunca tuvieron un techo. Ojalá aquí encuentren no paredes, sino calor humano. Y ojalá nunca más alguien se sienta huérfano en su propia ciudad. Hubo aplausos sencillos, auténticos. Mateo, de pie junto a él, lo miró con lágrimas que no escondió. Esa noche, después de la celebración, los dos caminaron solos por el patio recién iluminado. El olor a café de olla seguía flotando en el aire, mezclado con el de pintura fresca. Ricardo sacó de su bolsillo la cajita de lata y la colocó en una repisa improvisada junto a la entrada. Encima, puso la fotografía de Rosa. «Ella también merece estar aquí», dijo con voz baja. Fue el inicio de todo. Mateo pasó los dedos sobre la imagen y el tintineo de la medallita sonó como respuesta. El silencio los envolvió unos segundos. Ricardo miró a su padre y, con la sinceridad que nunca se había permitido, pronunció despacio, «Papá». La palabra resonó entre las paredes nuevas, sencilla y poderosa. Mateo cerró los ojos, como si ese sonido lo hubiera rejuvenecido 30 años. Luego abrazó a Ricardo con fuerza. Ya no eran un magnate y un cartonero, sino un hijo y un padre que se habían reencontrado tarde, pero a tiempo. El eco emocional de esa palabra quedó flotando en el hogar San José, donde los primeros niños corrían ya entre colchonetas nuevas y risas frescas. El ciclo se había cerrado. El niño sin nombre del orfanato había encontrado raíces, y el viejo que creía haber perdido todo recuperaba lo más valioso, la certeza de que nunca había dejado de ser padre. El tintineo de la medallita acompañó ese abrazo final como un latido que la ciudad entera parecía escuchar en silencio. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.